gente, ¿cómo andan? Hoy voy a hacer una explicación táctica de Brasil campeón en Suecia 1958, donde nace la leyenda de Pelé. Así que bueno, a continuación vamos a la pizarra y espero que le guste. El arquero de este Brasil campeón era Gilmar, ¿no? El arquero de Pelé le decían. ¿Por qué? Porque bueno, Pelé era fanático, bueno, lo admiraba mucho. Este arquero se caracterizaba por ser muy ágil, tenía mucha elegancia también para moverse y buen sentido de ubicación. Además de bueno, tener movimientos acrobáticos y felinos que llegaba a las pelotas abajo cuando le pateaban a los rinconcitos, ¿o viste? Donde los arqueros no llegan. Este arquero fue uno de los pioneros en hacerlo y bueno, es considerado uno de los máximos arqueros, los mejores arqueros de toda la historia de Brasil. Bueno, después de presentar a Gilmar, vamos con el lateral derecho de la época. Los laterales que tuvo, mejor dicho, Brasil que marcaron la época, un antes y un después. Porque, ¿qué pasaba? Tenemos el primero, que era de Sordi, un lateral que, como te explico acá, cuando hago un antes y un después, pues quiere decir que no era ni uno malo ni uno mejor, sino que eran dos características totalmente distintas. De Sordi era un lateral, como en la época lo marcaba, de que se caracterizaba por más que nada por marcar al win rival. Inclusive jugó un par de partidos de central, ¿no? En su equipo. ¿Qué pasaba? Este muchacho se dedicaba más a la marca y pasaba poco al ataque. O sea, era un lateral como la época esa. Marcaba mucho, era muy bueno en el juego aéreo también. Iba al ataque, pero una forma de apoyo, si quiere, se asomaba un poquito más a mitad de la cancha, si quiere un poquito más, pero no participaba en las jugadas ofensivas del equipo. ¿Qué pasó? Este de Sordi, por recomendación del psicólogo, si ya en esa época empezaban los psicólogos en el fútbol, le recomendó al psicólogo que estaba muy alterado, muy nervioso para jugar la final, que no lo haga. Y acá entra en escena el otro lateral derecho del equipo, que es nada más y nada menos que Yalma Santos. Rompe con el prototipo de lateral y cambia la historia del puesto, vamos a decirlo por un modo. Porque ¿qué pasaba? Este muchacho se caracterizaba por ir mucho al ataque. Iba constantemente mucho al ataque, era un lateral más. Entonces, ¿qué pasaba? Para la época los equipos no estaban acostumbrados a que este lateral suba tantos metros. Entonces era como un delantero más y era un problema para el equipo rival porque no sabían cómo controlarlo. Hacía el 2-1, el 2-1 acá con el puntero de derecho del equipo y bueno, y era una forma de penetrar la defensa rival. Cambia ese prototipo de lateral y inicia el camino de los laterales brasileños que conocimos después, como Cafú o Dani Alves, que son más contemporáneos de nosotros. O sea, esos laterales brasileños que le encantan ir al ataque. A esto le agregamos también tenía, obviamente, las condiciones atléticas. Además de esas condiciones atléticas, tenía mucho marcaje, porque como todo defensor tiene que tener algo de marca, o si no, estamos en el horno. Uno de los dos centrales era Bellini, el gran capitán de este equipo. Bueno, ¿qué tenía el muchacho este para caracterizarlo tácticamente? Que era bueno, era que muy aguerrido, como típico central de la época, recio en la marca, muy difícil de pasar en los 1 a 1, muy buen juego aéreo. Y bueno, también como curiosidad acá agregamos que es el primero a levantar la copa como se levanta hoy en día. Porque ¿qué pasaba? Él dijo, explicó una vez que los distintos camarógrafos le pedían si podía ir para acá, si podía ir para allá, si podía girar para acá para tener una foto con la copa. Entonces él agarró, cansado de eso, ¿no? Agarró y levantó la copa para arriba para que dijo, para que todos los camarógrafos, los fotógrafos tengan más o menos el mismo plano para que saquen una foto y salir en todas las revistas. Y ahí de ahí en más, con él se empezó a hacer lo mismo los distintos capitanes que levantaban la copa en los años siguientes, la Copa del Mundo. Bueno, este también hay que decir, este muchacho que tuvo muchos hermanos que fallecieron en pocos años de vida por distintas causas que hoy se podían curar, ¿no? Con toda la tecnología que hay. Además hay que decir que bueno, las marcas, al ser un jugador fachero, elegante, las marcas, las marcas no de ropa o distintas cosas, de perfume, lo agarraban a él para hacer la cara visible. Era lo que era en la cancha, bien aguerrido, o sea, bien aguerrido en la marca, en el marcaje en el 1 a 1, o sea, bien duro, recio. Él era todo lo contrario fuera de la cancha, era muy fallo, muy top. El otro central brasileño tampoco se quedaba atrás, era Orlando, que es ídolo en Boca, es un ídolo que en Boca lo queremos mucho, que bueno, lo que tenía que cubrir la espalda del lateral izquierdo cuando se iba, este muchacho le cubría la espalda, era como una especie de último hombre, se quedaba muy atrás, inclusive por detrás de Bellini, le cubría inclusive la espalda a él, no iba mucho a cabecear al área rival, por él no tenía muchos goles, pero sí sacaba todo de cabeza en el juego aéreo cuando obviamente las pelotas le llegaban a la zona de peligro de gol gol para los contrarios, ¿no? Era un defensor muy recio en la marca, imposible pasarnos 1 a 1, ya del aspecto, viste, demostraba miedo y temor y respeto. Era muy fuerte también, como dije, bueno, en los 1 a 1 y un muy buen sentido en la ubicación. Y para la anticipación era prácticamente perfecto, o sea que todos hablan del Brasil con Pelé para adelante, pero el laburo que tenía defensivo atrás de este equipo era espectacular también.
Uno de los laterales históricos brasileños que también inició este recorrido de como lo conocemos ahora estos laterales es Nilson Santos, que arrancó jugando de delantero este muchacho, pero bueno, con el transcurrir del tiempo se fue profesionalizando, etcétera, etcétera, y terminó jugando de lateral izquierdo. Le decían la enciclopedia, ¿por qué? Porque no lo agarraban desprevenido dentro de una cancha. Sabía leer muy bien el juego. ¿Qué me refiero a esto? Que este muchacho agarraba, sabía cuando tenía que pasar al ataque, cuando no, cuando tenía que marcar y no. Condiciones atléticas espectaculares tenía, se asociaba muy bien con los mediocampistas, con el wing izquierdo rival, así que bueno, otro prototipo de lateral brasileño que rompe con ese molde de la época y marca un antes y un después en la historia de este deporte y de ese puesto. Uno de los tres mediocampistas que usó este equipo brasileño de mediocampo era Dino Sani, que se caracterizaba este muchacho por tener muy buena técnica y sentido de ubicación y tenencia, muy buena técnica en el momento de tener la pelota. Era una especie de nexo entre los cuatro defensores con la delantera. ¿Qué pasó? Este muchacho se lesionó y le dio lugar a otro que, bueno, también marcó historia, a otro jugador, ¿no? Que marcó historia en este puesto, que es Cito. Que a diferencia de él, este muchacho tenía más, ¿cómo se puede decir? Más marca, se dedicaba a marcar más en el mediocampo, porque bueno, en el mediocampo obviamente como la defensa necesitas marcaje, si no estamos en el frito, estamos fritos, ¿no? Este marcaba más, pero ¿qué pasaba? Era capaz, tenía mucho más liderazgo que el otro muchacho, no quiere decir que el otro no tenía, pero este tenía más, marcaba presencia. Era una especie de nexo entre mediocampo, defensa y delantera. Un jugador que tenía también muy buena pegada y muy buena distribución del campo. Se entendía muy bien con Didi adelante, o sea, los dos se entendían bien a la conexión, les cubría la espalda a él prácticamente. Y el otro mediocampista que jugaba ahí en ese Brasil de 58 era nada más y nada menos que Didi, el ídolo de Pelé. Le decían el príncipe etíope por la elegancia que tenía para jugar. Este muchacho era una especie de, le transmitía electricidad a los delanteros de arriba, porque ¿qué pasaba? Era el que le llevaba el fútbol a los cuatro para que juegan. Recordemos que Pelé era un pibe todavía chico, no era el crack que fue después. Entonces todavía era como Messi en el 2006, pónganse, bueno, era un crack que estaba ahí, estaba recontra madurando y sabíamos que iba a ser mundial. Este muchacho tenía elegancia, técnica, visión de juego espectacular. Sus críticos le decían que era muy lento, pero él lo compensaba con una visión de juego única y irrepetible. O sea, era uno de los, también de los pioneros en este estilo de jugador así pensante, celebrado. Era una especie de 10 pero tirado un poquito más atrás, cumpliendo con un rol de volante. Y pensar que casi le apunta una pierna por estar enfermo. Hay que decir también agregar acá que es el inventor de la fola seca, un tiro, fola seca, pónganle el nombre que quieran, yo lo nombré así, ¿no? Era un tiro que, ¿qué pasaba con este? Le pegaba la pelota ¿cómo vieron Cristiano Ronaldo? Bueno, así le pegaba a la pelota, con ese disparo. Le dio la clasificación a Brasil al Mundial encima y contra Perú y después lo dirigió, medio raro, como Gareca también. Lo eliminó en el 86, en el 85 lo dejó afuera con Argentina Gareca y después lo dirigió a Perú. Bueno, esto es lo mismo. Didi tenía ese disparo, fíjense bien la pelota cómo salía a lo Cristiano Ronaldo. Era, o sea que Cristiano Ronaldo, vamos a decirlo, de algún modo se copió de él, entre comillas, ¿no? El puntero derecho, o los punteros, mejor dicho, derecho que usó Brasil en 58 fueron dos. Joel y bueno, el más conocido, obviamente que se llevó todos los aplausos en este mundial, que fue Garrincha. Joel no era mal jugador, lo que pasaba que cumplía con lo que es un wing tradicional derecho en la época, ¿no? Era un wing que desbordaba y tenía, que lo caracterizaba a él, que lo era así distinto a los demás, tenía esos centros venenosos que tiraban al corazón del área, que vos sabías que iba a haber lío, quilombo y mucha probabilidad de gol. ¿Qué pasó? Un choque con un jugador inglés lo marginó de la copa. Y ahí entra en escena, bueno, Garrincha, que todos lo conocemos, el dueño de la banda derecha, esos regates, esas gambetas endiabladas, esas dos piernas chocas que tenía, la usó él para su beneficio. Se gambeteaba a quien quería, como quería, el dueño, amo y señor de la banda derecha. No digo más nada de Garrincha, pues ya se dijo un montón de cosas. Así que lo que diga no se va a aportar nuevo, no va a ser, no voy a aportar nada nuevo, pero que sí fue una de las figuras estelares de la época. Desbordaba mucho y tiraba muchos centros para que entren acá el centro delantero Garrincha. Los centros delanteros fueron dos. Primero fueron Altafini, un italo brasilero, y bueno, el más conocido, obviamente, que se lleva todos los flashes, se llevó en este mundial fue Babá. Altafini podía jugar, era un jugador que podía jugar tanto de centro delantero como podía jugar por izquierda o por derecha. Es muy querido allá en Italia, también es ídolo también en un par de clubes de allá, de la península. Y bueno, era un jugador, un 9 clásico de la época, encargado de agarrar y meter goles. Y obviamente, como dije, el más conocido de la delantera, de los dos 9 siempre hablando, fue Babá, que no era un delantero no muy veloz ni con muy buena técnica, pero era oportunista, era la referencia en el ataque para terminar la jugada. ¿Qué quiere decir esto?
que por ejemplo tenía Garrincha la pelota, Garrincha sabía que ya en el área contaba con él, se movía muy bien dentro del área, como no era rápido ni veloz, el físico que tenía le permitía aguantar las pelotas. Muy buen cabezazo tenía, utilizaba las dos piernas, se entendía muy bien con Garrincha, con O'Reilly Pelé, con el Lobo Zagallo que le voy a explicar a atención. O sea que era un 9, un tanque, raro por ser un equipo brasilero que de muy buen pie, que tenga un 9 así, pero bueno, era una referencia de ataque, se cansó de hacer goles Babasi. Y acá vamos a montar un tema de discusión, porque ¿qué pasaba? Todos dicen que este equipo era famoso 4-2-4, pero para mí no es así, eso les voy a explicar después, a grandes rasgos. Pero voy a hablar ahora de dos jugadores. El primero fue Dida y el segundo, obviamente, el más reputación que se llevó todos los flashes de este mundial, fue O'Reilly Pelé. Bueno, Dida no era mal jugador. Lo que pasaba es que quedó tapado por Pelé en este mundial, pero tenía muy buen control de pelota, es ídolo del Flamengo, muy buena técnica y podía jugar hasta de volante. Una lesión lo marginó de la Copa y entra acá nada más y nada menos en escena O'Reilly Pelé, ¿no? El niño maravilla, que bueno, tampoco es como Garrincha. Hablar es como tirar más leña al fuego porque ya se dijo un montón de cosas de Pelé. No puedo decir más nada de cómo jugaba Pelé. Tenía todo, elegancia, técnica, buena pegada, gambeta, respetuoso con los rivales, no sé, todo lo que ya se dijo de Rey Pelé, ya no puedo aportar más nada. Pero acá yo lo voy a poner, no voy a poner con un 4-2-4 como dicen las crónicas. Para mí era una especie, en esa época no se decía, un 4-2-3-1. Así que lo voy a poner a Pelé acá, jugando detrás de 9, una especie de enganche o media punta. Y por izquierda, obviamente no podemos obviar al Lobo Zagallo, toda una leyenda en Brasil. Jugaba acá él. Empezó jugando acá, pues vamos a ser puntero izquierdo. Ahora vamos a ver bien en el siguiente análisis Brasil 62 que rompe con el molde con esta formación. Pero bueno, inicialmente jugaba acá, se tiraba un par de metros atrás, ¿no? Como para jugar y arrancar las jugadas. Era todo el sector izquierdo de medio para acá, era amo y señor el de Lobo Zagallo. También cosas que diga del Zagallo quedan a nada porque no es nada nuevo. Pero sí que éramos el señor de la banda izquierda y en ese sentido rompe con el molde porque se tira un par de metros atrás y hace el famoso 4-3-3. Por eso a Zagallo le decían el ventilador. Ese 4-3-3 le daba oxígeno al medio y equilibraba un poco el equipo. Porque como ven ahora, el equipo está un poco partido. Y a grandes rasgos, el equipo que ustedes van a ver en las crónicas es así. Bueno, van a ver a Pelé al lado del centro delantero con un 4-2-4, lo cual no están en lo errado, no están tan equivocados. Pelé hace inclusive gol de sombrerito entrando por esa zona. Pero Pelé, se observan bien los demás partidos, que por suerte con transcurrir de los años están pasando, empiezan a aparecer en distintas plataformas. Pelé jugaba un poquito más atrás del centro delantero, un iniciador de jugadas, ¿no? Ahí, también jugó en el Santos en esa posición. ¿Qué pasaba? Este muchacho, Pelé, a jugar acá media punta, distribuía bien. Entonces estamos hablando de un 4-2-3-1, como se hace hoy en día, pero en esa época obviamente estaba lejos de hacer un 4-2-3-1. Y este Brasil toma lo que hace Suiza de 50, mejor dicho, Hungría en Suiza 54 y lo explota. O sea, el hecho de poner dos mediocampistas, uno de recuperación y uno que tenga conexión con la delantera, dos wings espectaculares y un centro delantero oportunista al extremo. Y encima ponémosle que rompe un molde, que tenía dos delanteros que iban al ataque y cubrimos las espaldas, como dijimos que el último que quedaba era Orlando. Miren cuántos jugadores ponen ofensiva a Pelé, mejor dicho Brasil, alrededor de O'Reilly Pelé, que todavía no sabían que iba a ser ese crack que fue. Pensar que quería, la prensa decía, mucha gente de la prensa, que Pelé no tenía que ir al Mundial. Bueno gente, eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta y compartan y nos vemos en la próxima. Hasta luego.